Hola a todos, en el presente tutorial estaremos dándole tratamiento al uso de las clases y los métodos abstractos en C#. La abstracción es uno de los fundamentos del diseño de soluciones dentro del paradigma de la programación orientada a objetos, que de manera general permite ver cosas objetivas para un determinado problema, como la parte de la información de ellas que se necesita para modelar una solución. Cuando se instancia una clase, se crea una muestra específica de la definición que se dio a partir de la abstracción de la realidad. Pero en el camino de la orientación a objetos existen problemas que exigen aún mayor nivel de abstracción. Por ejemplo, intenta imaginar físicamente lo que se define como comida. Es imposible imaginárselo. Pero sí se puede imaginar el pan, la guayaba, el arroz y demás, pero no como tal la comida. Una clase abstracta es aquella que obligatoriamente se ha de derivar si se desea que se puedan crear objetos de la misma o acceder a sus miembros estáticos. Para definir una clase abstracta se antepone la palabra abstract a su definición, como se muestra en la presentación. Se especifica el modificador, la palabra abstract, class y el nombre de la clase, y bueno, normal la implementación que conocemos de la clase. Es importante conocer que estas clases, si las definimos con esta palabra aquí delante, no se pueden instanciar, simplemente podemos instanciar las clases hijas. Esto se debe a que, por ejemplo, si tenemos varias figuras, círculo, cuadrado, óvalo, realmente estas figuras existen, pero como tal las figuras no podemos tener una idea de como tal cómo se representaría eso en la vida real, pero sí lo que derivan de ella. Una figura es un círculo, un cuadrado y demás. Los métodos abstractos son aquellos que son comunes a las clases hijas, pero que su implementación es totalmente diferente en cada una de ellas. Por eso, a estos, a diferencia de los métodos virtuales, se definen en la clase abstracta, pero no tienen implementación, y la sintaxis de definición es la siguiente. Normalmente ponemos el modificador de accesibilidad, a continuación la palabra abstract y normalmente lo que conocemos, el tipo de datos, el nombre y los parámetros. Pero este tipo de método no lleva implementación, simplemente se le pone punto y coma, puesto que se entiende que en todas las demás clases hijas se va a redefinir. Y bueno, ya visto todo esto, vamos a comenzar ya a utilizar todo esto que hemos visto ahora en el Visual Studio. En este ejemplo tenemos definida la clase figura de tipo abstracta, como les estuve diciendo en la presentación, y tenemos la clase rectángulo y círculo que heredan de la misma. Esta clase figura tiene un constructor, pero aunque lo tenga no se puede instanciar, simplemente lo tiene aquí para que las clases que heredan de ella puedan utilizar al menos ese constructor. Para el ejemplo tenemos definida la clase figura que contiene los puntos de la posición relativa de esa figura en el plano, ya que toda figura contiene al menos un punto. También contiene el método calcular área de tipo abstracto, ya que lo vamos a redefinir en las clases que heredan de figura, y el método distancia para calcular la distancia entre dos puntos en el plano. Ahora tenemos la clase círculo, que hereda de la clase figura, y la clase rectángulo, que también hereda de la clase figura. Vean cómo aquí nos da un error si ejecutamos el programa. Nos dice que este método de la clase principal no está redefinido en la clase de hija, ya que para que se pueda redefinir tenemos que ponerle también el operador override, tanto en la clase círculo como en la clase rectángulo. Debemos ponerle también override aquí, y de esta forma esos errores vean cómo desaparecen. Vean cómo simplemente hay que poner aquí en la clase figura el método y le ponemos punto y coma, y si por ejemplo aquí en el programa principal queremos declarar un objeto de la clase figura, figura objeto es igual a new. Vean como el Visual Studio ni completa aquí para que pongamos figura. Generalmente él completa ya lo que puedes poner aquí. Le ponemos figura. X por ejemplo 5 y Y vale 3. Vean cómo nos da un error. Dice que no se puede instanciar una clase abstracta, pero sí podemos instanciar sus clases hijas. Podemos decir rectángulo rect es igual a new rectángulo. Le pasamos las coordenadas 2,3, 4, 5 por ejemplo. Y también podemos instanciar la clase círculo. Circ es igual a new círculo 5,4 y el radio 10 por ejemplo. Vamos a quitar esto de aquí y así tenemos dos objetos definidos de dos clases que heredan de una clase abstracta, y podemos llamar su método normalmente como hicimos con el método virtual, console.readline rectángulo.calculate.
calcular el área y el calcular el área y lo muestra en pantalla. También para el círculo, círculo, punto, calcular el área y vamos a esperar por una tecla. Ejecutamos el programa, vean que normal nos pone aquí el área del rectángulo y el área del círculo. Bueno, hasta aquí este tutorial. No deje de suscribirse en nuestro canal, ahí podrá ver el código fuente y hasta la próxima. Chao.